No sé si leyeron Funes el Memorioso. Es un cuento donde Borges propone que Funes tenía este problema de que no podía olvidar nada, que recordaba cada detalle de cada día de su vida. Y desarrolla el cuento y al final Funes termina encerrado al oscuro porque no podía recibir más información ya de la sobrecarga que tenía de todos los datos a lo largo de su vida, cada día, cada detalle. Él pensaba en este día y recordaba la cantidad de hojas de ese árbol, recordaba la mirada de cada uno de ustedes, cómo estaban vestidos, qué hablamos, qué hicimos. Se acordaba de todo Funes, no podía olvidar. Y en lugar de ser una habilidad que lo potenciaba al tipo, lo deshabilitaba completamente. No podía funcionar. Debe ser monstruoso no poder olvidarte de nada. Por eso vamos a hablar de la memoria, ahora que justo viene el tema. Este tramo casualmente es de eso. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraerse. En el abarrotado mundo de Funes ni había sino detalles, casi inmediatos. Pobre Funes no podía deshacerse de los detalles, no podía olvidarse de las cosas. Y esa sobrecarga no podía pensar, porque para poder pensar necesitamos olvidar los detalles y generalizar. Es olvidar las diferencias, sí. Para saber lo más importante, que es lo que te enseña el maestro, lo que es importante. Porque si no te quedas en los detalles. Entonces, la función del cerebro no es guardar detalles, sino poder categorizar y generalizar. Pensar es olvidar diferencias, decía Funes, ¿no? En la memoria es fundamental, digamos, hay muchas enfermedades que te incapacitan, pero la memoria, el Alzheimer, la demencia, todo eso, te hace perder de quién sos. Uno sin memoria no es nada, no es nadie, no es un eterno continuo de nada, porque no tenés identidad, no tenés referencia, no tenés historia. Y si no tenés memoria, no sos. Básicamente el cerebro está para nuestra supervivencia y recordamos fundamentalmente lo que consideramos importante para nosotros. Eso es lo que nos va a facilitar el recuerdo de algo que sea un evento importante, una cuestión importante, algo que digamos, esto es importante para mí. Por eso los chicos en el aula no todos los temas les interesan. Y hay temas que les interesan más que otros, porque piensan esto puede ser importante para mí. Y la función por ahí de un docente es convencerlos de que esto va a ser importante para que puedan prestar atención. También recordamos lo que nos conmueve, donde hay emociones metidas en el medio, esos eventos los recordamos. Ya sean emociones fuertes positivas o negativas. Si te dieron un alegrón tremendo, por ahí te vas a acordar siempre el primer beso, te vas a acordar de cuando nació tu hijo, vas a acordarte de todas cuestiones muy importantes para tu vida, porque había mucho involucramiento emocional en ese momento. Y hasta por ahí vas a acordar detalles también de ese momento. Y cuando, no sé, pasó lo de la AMIA en Argentina o las Torres Gemelas en Estados Unidos, todo el mundo puede recordar por ahí dónde estaba, qué estaba haciendo, cómo recibió la noticia. Esos detalles que pasó hace mucho tiempo, pero que quedaron grabados. ¿Por qué? Porque había un involucramiento emocional muy grande en cada uno de nosotros por eventos tan traumáticos. Entonces, para nuestro cerebro es importante la capacidad de poder combinar de un modo creativo toda la información que percibe todo el tiempo. Recibimos muchísima información todo el tiempo. Y es importante que podamos combinarla y categorizarla y utilizarla para nuestra supervivencia. ¿Qué hace el cerebro? Prueba toda la información que recibimos durante el día, toda la avalancha de bits de información que recibimos. Llega un momento en que prueba si me va a servir o no me va a servir para guardarla o descartarla. ¿Cómo la prueba? ¿Cómo la prueba? El hipocampo es la zona donde se construye la experiencia. Lo que yo estoy viendo, lo que te escuché preguntarme recién, la sensación que me generó tu pregunta, la sensación que me genera estar con ustedes acá, el calor o lo que sea, todas esas experiencias se unifican en el hipocampo.
Y después el hipocampo dice, bueno, de esta experiencia, en base a todo lo que el cerebro sabe, ¿va a ser importante para mí o no? Si no va a ser importante, la descarta. Si es importante, lo guarda en zonas del cerebro a largo plazo, lo que se llama potenciación a largo plazo. ¿Y cómo lo guarda? Es generando conexiones neuronales que se van a mantener fuertes. Y las conexiones neuronales momentáneas se abren, no se queda conectada a esas neuronas, no disparan juntas, no vuelve ese recuerdo de ese momento. Entonces es como que pasó algo y no lo recordás. Supongamos que tenemos que aprender una lista de 10 palabras, ¿sí? 10 palabras al azar, cualquiera, y para aprenderla nos tomó 10 instancias. Releerlas 10 veces, 10 horas de estudio, una unidad de 10 de algo. Y aprendimos el 100% de las palabras. Cuando las tengamos que recordar, a medida que pasa el tiempo, va a bajar la cantidad de palabras que vamos a recordar. Cuando más tiempo pase, vamos a recordar menos palabras. Entonces, si yo, no sé, el año que viene, a mitad de año, me lo cruzo a alguno de ustedes y les digo, ¿te acordás la lista de 10 palabras que vimos? ¿De qué me está hablando esto? No vamos a recordar mucho. En cambio, si el año que viene nos juntamos y yo vengo con un papel, con una listita de 10 palabras donde va a haber 5 que vimos y 5 que no, van a recordar más cantidad de palabras con esa pista de tener las palabras escritas. Una ayuda de memoria y el contexto, digamos, va a haber palabras que sí, palabras que no. Entonces por ahí van a poder diferenciar las palabras que sí estaban en esa lista de las que no. Van a tener un mejor rendimiento, digamos, de las palabras, porque en algún lado están. Lo que pasa es que al preguntarles, ¿te acordás de las palabras? No te estoy diciendo nada, no sé. ¿De qué hablamos? ¿Dónde estábamos? Tenés que empezar a contextualizar, porque el cerebro recuerda siempre... Y recuerda siempre relacionando las cosas. Es como recordamos. Entonces decís, bueno, voy a reconocer más. Y ahora supongamos que nos juntamos de vuelta y vamos a decir, bueno, vamos a estudiar de nuevo esas 10 palabras. Si en aquel momento inicial nos costó 10 instancias, cuando intentamos aprender esas mismas 10 palabras de nuevo, en 3 veces, 4 veces ya lo vamos a saber. Quiere decir que algo quedó. Nos cuesta menos esfuerzo. Por eso estudiar es repetir y repetir y repetir. Van quedando conceptos, van quedando palabras y vamos a repasar de nuevo y lo vamos a mirar de distinto lugar para aprender algo que nos interese. El primer paso para la memoria es abrir la puerta de la atención. Si no prestas atención a algo, difícilmente lo vas a guardar en la memoria de cualquier manera. Los tipos de atención pueden ser voluntaria. Uno decide prestar atención a algo, supongamos que nos interesa esto que estamos hablando, decididamente vamos a prestar atención a este tema. Y la otra es espontánea. Pasa algo que te llama la atención, ¡pum!, golpean acá la puerta y ¿qué pasa? Todos nos damos vuelta y nuestra atención va a qué está pasando atrás de la puerta. Entonces, la atención requiere que podamos enfocar en algo particular y omitir el resto de la información del contexto. Si nosotros estuviéramos atendiendo a lo que estamos hablando ahora, atendiendo a los títulos de los libros, sería un entrevero que no nos enfocamos en nada. Para enfocar tu atención tenés que decidir en qué estímulo te vas a concentrar y qué estímulo vas a dejar fuera de la órbita. Y el cerebro es bueno para hacer eso. De hecho, si te pusiste perfume hoy, ahora no sentís más el olor al perfume porque es un estímulo que era constante y ya el cerebro dice, bueno, esto ya está y no tengo peligro de saber o no saber esto, no me va a cambiar nada. Entonces, bueno, no lo olés, pero si te acercás para saludarme, yo puedo oler tu perfume. Todavía está. Decidimos a qué prestarle atención, que es el primer paso a la memoria. Pero ¿qué pasa? Suponete viene un mosquito y como el mosquito me va a picar, va a atrapar mi atención inmediatamente. Y eso va a hacer que el foco de mi atención pase al mosquito y por ahí me distraiga de lo que había decidido prestarle atención. Entonces la atención es crucial para la memoria. Ella entró y claro, nuestra atención fue directamente a cuando abrieron la puerta. Pero ¿se dan cuenta cómo funciona? Entonces, para recordar algo, el primer paso siempre es la atención. Y la atención se trata de la selección de estímulos que consideramos importantes y al mismo tiempo
suprimir aquellos estímulos que son irrelevantes para lo que queremos aprender. ¿Sí? El sistema de memoria tiene 3 pasos, requiere de la codificación inicial de la información. Todos los sentidos nos están dando información todo el tiempo y de esa información nosotros tenemos que ir codificándola para que vaya siendo almacenada. El segundo paso es el almacenamiento de la información que decidimos relevante y el tercer paso, para decir hay una memoria, es poder recobrarla, es poder traerla, lo que se llama la evocación de un recuerdo. ¿Sí? Y se guardan en distintas zonas del cerebro. Pero podemos pensar a la memoria metafóricamente como un placar. Entonces, si nosotros tenemos un placar ordenado, y lo ordenamos nosotros y decidimos dónde va cada cosa, entonces, si vamos a buscar el par de zapatos que sabemos que va a estar en el tercer estante a la derecha, el par de zapatos ese, porque lo dejamos ahí, y va a ser fácil ir a buscarlo. O la camisa va a estar colgada a la derecha arriba, porque la pusimos ahí, y la de color, si la guardamos en degradé, vamos a saber dónde va a estar cada una. Y va a ser fácil ir a buscar el recuerdo. Si pensamos en la memoria de la misma manera, si tenemos una estructura para nuestra memoria, va a ser fácil ir a buscar los recuerdos. Si no hay una estructura, si es desordenado, se va a complicar un poquito. Uno piensa, bueno, pero ¿y cómo estructuro este placar? Para que mi memoria sea de más fácil acceso. Entonces podemos utilizar organizadores como mapas mentales o categorías. Podemos pensar en categorías y tener algunos principios básicos para acomodar cada una de las ideas que vamos recibiendo. Podemos utilizar acrónimos, FMI, Fondo Monetario Internacional, qué sé yo, tipo de... reglas mnemotécnicas. Por lo general, si uno escucha a los campeones de memoria, todos utilizan reglas mnemotécnicas. Puede ser, por ejemplo, algunos hablan de técnicas como poner la lista de cosas que tengo que recordar en un lugar que yo conozca mucho, que sea muy familiar para mí. O recorrer nuestro cuerpo y decir, bueno, pongo el diccionario Larousse en el pie, pongo el libro de cuentos de Quiroga en la rodilla, pongo en la cadera, y vas recorriendo tu cuerpo y vas recordando la lista de cosas con esa regla. O recuerdo... Bueno, a mí me resulta complicado personalmente, pero por ejemplo otra gente dice, recuerdo el camino que hago cuando entro a mi casa. Entonces abro la puerta, ¿qué tengo? Un sillón, tengo un cuadro, tengo, no sé, lo que tengas en la casa. Paso a la cocina, ¿qué tengo? Está la cocina de este lado, el horno, el microondas. Y vas poniendo cosas en cada uno de esos lugares de lo que tenés que acordarte y después lo podés recordar en orden recorriendo nuevamente la casa. Pensar en imágenes, por ejemplo, pasar a una imagen a alguna cuestión conceptual o algo, nos ayuda a tener más ganchitos de dónde tirar a la hora de querer recordarlo o recuperar esa información. Una imagen es... una de las técnicas que usan, por ejemplo, es imaginarse algo bien bizarro. Por ejemplo, si me tengo que acordar de un vaso de leche, puedo recordar, no sé, una maceta con una vaca y la leche, y se hacen todas esas... Una vaca contenta, no sé, algo bien bizarro. Y dicen, un vaso de leche, y lo relacionan con eso, y después se acuerdan de la vaca, el vaso de leche. Y lo relacionan de esa manera. Utilizar historias. Cuando podemos encajar algo en una historia, la historia la podemos recordar más fácil y los detalles de esa historia. Entonces, queremos recordar algo, lo podemos contar a modo de historia, y esa historia va a quedar, digamos, de alguna forma más fácil para que podamos recordar detalles de lo que queremos transmitir o contar o recordar de la otra persona. ¿Por qué? Porque los seres humanos, antes de la escritura y la imprenta y todo eso, transmitíamos oralmente los saberes. Entonces nuestro cerebro está preparado, por eso las historias nos cautivan tanto, por eso las películas de Hollywood o del cine argentino es maravilloso, nos cautivan tanto. Porque las historias te dejan el recuerdo después de esa sensación, de eso que pasó, te da muchos detalles. Los seres humanos
evolucionamos contándonos historias. Y a través de las historias después se usaban, por ejemplo, sonetos o ritmos para poder transmitir información culturalmente. Entonces el cerebro está diseñado para eso, para que las historias nos cautiven. Utilizar metáforas, analogías, comparar la información con algo conocido. Siempre está guardando información relevante en contexto, en relación a lo que ya sabemos. Por eso siempre es bueno relacionarlo con algo que conocemos. Si, por ejemplo, Viviana, yo digo, que hoy te confundí con el nombre de ella, pero digo, Viviana, y yo para recordarme tu nombre, me acuerdo de una Viviana que conocía, una prima mía, una hermana, y la asocio con vos y con tu nombre. Entonces la próxima vez que te vea voy a pensar en mi prima, Viviana. Y es la forma por ahí de recordar. Yo solía ser muy, muy malo con los nombres y me di cuenta que era porque no prestaba atención precisamente, porque no usaba alguna técnica para recordar los nombres. Y sigo siendo, a veces me cuesta, digamos, en los grupos grandes recordar los nombres, pero bueno, es cuestión de práctica, ¿no? Y la repetición intencional, digamos, voy a comprar Danica Dorada, era para untar, ¿te acordás? ¿No lo escuchaste eso, sí? ¿Sí? ¿Vos? No, bueno. Danica Dorada. Era la papá de una nena que iba a comprar manteca, y la Danica iba Danica Dorada. Con la soga, para no olvidarse lo que tenía que traer. O cuando preparás una charla y decís, vamos a ver estos 3 puntos principales y dentro de esos puntos vamos a ver estas otras cosas y vas dándole un orden. Y por lo general lo ideal es no sobrepasar la cantidad de ítems que vas ordenando dentro de cada espacio, que tiene que ver con la memoria de trabajo, que ahora lo vamos a ver. Y ojo, que el pullover azul en este placar se puede convertir en rojo mañana. Porque las memorias no son una fotografía exacta del momento y de las cosas que pasan. Y cada vez que traemos un recuerdo, lo editamos, lo modificamos y lo guardamos modificado. Yo me acuerdo que fue así y no sé si fue así. Tal vez Si le agregamos, le quitamos cosas. le agregás, le quitas cosas, depende de tu estado emocional ahora, depende del contexto. Ya van a ver que por ahí a veces hay memorias falsas que aparecen, que nunca pasaron, pero las recordamos nítidamente. Porque el cerebro, de nuevo, si el cerebro se quedara con todos los detalles, nos pasaría como a Funes el memorioso y no podríamos olvidar detalles. Estaríamos sobrecargados, claro. Podemos decir que según el tiempo, tenés la memoria inmediata, que es mientras se mantiene la atención sobre algo que estás percibiendo. Dura ese poquito. Te estoy mirando, mi memoria inmediata es esto. Cambié a mirarlo a él y a ella y ya no te tengo más, eso se fue. Las neuronas que estaban haciendo esa conexión ya no la hacen más. La memoria de corto plazo, algunos consideran que son algunos segundos, otros dicen que son unos minutos y algunos autores dicen que hasta pueden ser días, pero corto plazo generalmente son minutos y segundos, poco tiempo. Después hablan de la memoria de trabajo u operativa y que algunos dicen que es la misma que de corto plazo. Pero por eso te digo, depende de los autores que leas, la van a dividir de distintas formas. La memoria de trabajo es la que nos permite tener en cuenta los estímulos que tenemos en el momento, las ideas que estamos pensando sobre eso y comparándola con los archivos de memoria pasada que tenemos. Entonces es la memoria que nos permite trabajar. Es la memoria que nos permite resolver algo, es la memoria que nos permite considerar una circunstancia, una situación y al mismo tiempo ir a buscar qué pasó cuando yo estuve en una situación parecida, cómo lo resolví, qué funcionó, qué no funcionó. Y esa memoria, la operativa, es limitada. Después viene la memoria a largo plazo que ya pasó, digamos, todos estos filtros y se guarda en el cerebro y la vamos a recordar por mucho tiempo, pero de la manera que dijimos, digamos. Pero, por ejemplo, la operativa de trabajo puede ser la puedes pasar a largo plazo. Así funciona. Así funciona. La memoria de trabajo, que es con la que operaste, después, cuando el hipocampo y el cerebro decide que es importante, lo va a guardar a largo plazo. Generalmente pasa esto durante el día o a más tardar durante el sueño.
que en el sueño se acomodan las memorias. Y el contenido a largo plazo es de permanencia más segura, porque cambia físicamente el cerebro. Las conexiones neuronales se modifican, se hacen más fuertes. De ahí viene que lo de las neuronas que disparan juntas se mantienen juntas. Entonces, los recuerdos que traemos una y otra vez son más fáciles de traer a la memoria. Pueden calificar según el contenido de la memoria, y decimos que puede haber memorias procedimentales, que son procedimientos, esquemas, ya sea cognitivos o motores, y memorias sensoriales, que almacenamiento temporario de estímulos que llegan a nuestros sentidos, son registros sensoriales, tanto externos como internos, cómo nos sentimos en ese momento, la interocepción, cómo están nuestros órganos. La memoria declarativa, que es una memoria que se evoca conscientemente, digamos, puede ponerse en palabras, es lo que sabemos algo. Saber que es una memoria declarativa. Y dentro de la memoria declarativa se puede dividir en semántica, que son cosas que aprendimos. El otro día decíamos que París es la capital de Francia. Eso lo aprendimos en algún momento y está ahí en la memoria declarativa, semántica. Y la memoria episódica, que es en la cual nosotros formamos parte de esa memoria porque estuvimos ahí. Algo que nos pasó, algo que hicimos, algo que recordamos. Ahora no hablo de que París es la capital de Francia porque me lo enseñaron, sino porque me acuerdo que cuando fui a la Torre Eiffel y me subí al ascensor y caminé por la avenida del Arco del Triunfo y todo eso, de los Campos Elíseos, estuve ahí. Y es una memoria episódica. Memoria de trabajo podemos usar metafóricamente un escenario. Y en el escenario van a venir los actores a participar de la obra, pero al mismo tiempo participa el público también. Los que están sentados en la butaca pueden saltar en cualquier momento y entrar. En la memoria de trabajo son pocos, algunos autores hablan de 7 más menos 2 contenidos que podemos tener al mismo tiempo en el escenario. Otros, por ahí más correcto, hablar de 5. Los números antes de teléfono eran 7 cifras, eran las 7 cifras que vos podías más o menos recordar en la memoria de trabajo sin sobrecargarla. Y para aumentar esa memoria lo que podés hacer es guardar en categorías. Por ejemplo, mi número de teléfono 755-7146, yo me lo acuerdo con el 755 como una cosa y el 7146 como otra. Entonces, en lugar de tener todos esos ítems, todos esos actores en el escenario, tengo 2. Entonces puedo expandir la memoria de esa manera, guardándola en categorías. Pueden saltar gente del público, por ejemplo, adentro del escenario y participar en el momento, cosas que te invaden, que te traen en el trabajo, que te sobrecargan, pero cuando sobrecargas la memoria de trabajo ya no funciona bien. Empezás a sentir estrés, entran las emociones, ya te sentís, hay mucho cortisol en el cuerpo, funciona menos la memoria. Por eso no te acordás cuando estás pasando una sobrecarga de la memoria de trabajo. O los alumnos, para que aprendan cosas y se les enseñan muchas cosas al mismo tiempo que tienen que recordar, no van a poder retener todo, porque está sobrecargada la memoria de trabajo. En ese escenario podés traer algún viejo recuerdo, y por esos recuerdos, los que están adelante, vas a acceder más fácil porque están ahí adelante. Los que están más atrás, los vas a tener que ir a buscar. Y va a costar un poco más traer recuerdos viejos. Hay teorías del olvido, digamos. Alguien dice, bueno, nos olvidamos porque no utilizamos el recuerdo y se decae, naturalmente se desconecta y no está más el recuerdo. Otros dicen, no, en realidad nos olvidamos por la interferencia, porque estamos aprendiendo tantas cosas todo el tiempo que lo demás va quedando, las mismas neuronas se utilizan para otra cosa y nos vamos olvidando. Por ejemplo, si tuviéramos que aprender una lista A de palabras, y se ha hecho el experimento, creo, una lista A de palabras, y al otro día se le enseña a un grupo una lista B de palabras, y al otro día se les toma la lista A. Y a otro grupo se le enseña la lista A, se lo deja descansar y se le toma la lista A. Tienen mejor resultado los que no tuvieron la lista B en el medio, porque no hay interferencia. Y no importa el orden, vos le podés enseñar la lista B primero, la A después, y al otro día le tomás la A, y al otro grupo lo dejás descansar,
le enseñás la A y al otro día le tomás la A y va a rendir mejor el que no tuvo la lista B, porque no hay interferencia. Porque en realidad no es por el tiempo, porque el tiempo es el mismo tiempo para ambos. Nomás que unos descansaron y otros tuvieron la interferencia de aprender una lista nueva. Entonces, la teoría esa es de la interferencia, que olvidamos porque nos sobrecargamos de otras cosas. Hemos hablado de Santiago Ramón y Cajal, que fue el que descubrió las neuronas, cómo trabajan en la neuroplasticidad. Y él decía con mucha sabiduría, digamos, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y lo importante acá es si se lo propone. Porque si no nos lo proponemos, las circunstancias de la vida nos van esculpiendo nuestro cerebro y nosotros no decidimos qué desarrollamos y qué no de nuestro cerebro, de nuestra mente. Y está todo ligado con nuestro cuerpo también, la salud y todo. Pero él definió que el cerebro, hola, el cerebro está básicamente construido con esta unidad de neuronas y que las neuronas se conectaban unas con otras. Y fue Charles Sherrington quien entendió y descubrió que las neuronas no se tocaban una con otra, sino que había un espacio que se llamó el espacio sináptico entre las neuronas, y que eso daba la posibilidad de modificar esas conexiones. Y fue Donald Hebb quien entendió finalmente que tanto lo que decía Cajal como lo que decía Sherrington era adecuado y explicó cómo podía funcionar eso. Y decretó la ley de Hebb, que se conoce y se maneja hasta ahora, y que dice que cuando un axón de una célula A está lo suficientemente cerca de una célula B como para excitarla, y participa repetida o persistentemente de su disparo, ocurre algún proceso de crecimiento o cambio metabólico en una o en ambas células. Entonces, aumenta la eficiencia de conectarse. Básicamente lo que pasa, hay un neurotransmisor que es el glutamato, que funciona en todo el sistema nervioso, que es en el 90% de las células nerviosas trabaja, y el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Y cuando uno tiene una célula presináptica y una postsináptica después de la sinapsis, que la presináptica es la que comunica a la postsináptica, la postsináptica supongamos que tiene dos receptores de glutamato, y el glutamato hace que la célula postsináptica, cuando es invadida por mucha cantidad, genere nuevos receptores, aumente la cantidad de receptores para aumentar la información que ocurre. Entonces, eso va facilitando la potenciación a largo plazo de las neuronas. Hay un cambio morfológico de las dendritas y los axones en las neuronas que se conectan juntas. Por eso, y eso va a ser un recuerdo a largo plazo, que vos vas a poder ir a buscar fácilmente porque va a disparar fácil. Entonces Donald Hebb fue el que dijo, bueno, las neuronas que disparan juntas es más fácil que vuelvan a disparar juntas siempre y se estimulan una a otra. Y funcionan en distintas partes del cerebro. Por ejemplo, un circuito muy reconocido en la memoria es el circuito de Papez, donde el daño a ese circuito provoca que uno pierda los recuerdos recientes, digamos, no genera nuevos aprendizajes. El circuito ese lo que tiene está relacionado con el estímulo inicial, que entra todos los estímulos de nuestros sensores del oído, la boca, la nariz, el ojo, el tacto, ingresan a través del tálamo. Perdón, me rectifico. La nariz no, el olfato va directamente, no pasa por el tálamo. Pero después del tálamo, que decide qué estímulo es importante, pasa a la corteza sensorial y de ahí a la corteza cingulada anterior, que es la que nos da la conciencia de nosotros. Y ese circuito se repite, digamos, nos da, incluyendo al hipocampo, que está viendo la experiencia completa, y el hipotálamo, que es el que nos da estímulos para que el cuerpo reaccione de determinada manera. Todo ese circuito es el que va a ir reforzando las memorias que van a ir quedando o no en el cuerpo. Entonces, cada vez que estamos aprendiendo algo nuevo, esto se activa. Y el daño en esas áreas provoca esa amnesia, que no podemos aprender cosas nuevas, aunque podamos recordar por ahí
antiguos recuerdos que ya estaban almacenados. Funciona el lóbulo parietal, que está implicado en la memoria a corto plazo, se llama el precuño también. El lado izquierdo con memorias verbales, que generalmente en la mayoría el lado izquierdo es la preponderancia del lenguaje, y el lado derecho memorias no verbales. Cuando tenemos una lesión también en esa parte, puede perjudicar, digamos, la retención de memorias inmediatas. Esto de repetir los dígitos y todo no nos van a quedar porque si hay un daño en esa zona del cerebro no lo podemos registrar. Un daño por un golpe, algo así. Puede ser un golpe, puede ser un derrame, puede ser un infarto cerebral, sí. Un ACV. Claro, en vez de ser el ACV, puede ser o por una hemorragia o por un infarto. Porque tenga mucha sangre, vamos a decir, se rompa un vaso y lo ocupe la sangre, entonces le va a ocupar ese espacio, o porque se tape la arteria y vamos a decir, donde no puede irrigar se seca, que vendría a ser el infarto. Y no alimenta la neurona se muere. Se muere. O un tumor. Cualquier daño, digamos, puede. Entonces, una fundamental es la corteza prefrontal del cerebro, que el lóbulo prefrontal, digamos, es donde la memoria esta de trabajo funciona por lo general y donde contextualizamos, es donde podemos tener memorias prospectivas, memorias a futuro. ¿Qué quiere decir? En esta parte del cerebro es donde vamos a recordar que mañana tenemos que venir al taller, por ejemplo. A las 5. A las 5. Ahí está, con todos los datos, ¿sí no? Pero bueno, eso es memoria prospectiva del futuro. Y en esa parte, en la corteza prefrontal, es la que queda eso guardado hasta que lo ejecutamos. Es la sensación de saber. Uno, sí, yo esto lo sé. Esa zona del cerebro es la que está encargada de tener esa capacidad. El lado izquierdo, recuerdos semánticos, más relacionados con el lenguaje, y el lado derecho, más activo en memorias episódicas, donde yo estuve presente, cómo me sentí, trae un montón de significados de las sensaciones de la experiencia. Es fundamental esta parte para las estrategias de almacenamiento, para recuperar recuerdos, inhibir fundamentalmente las emociones a veces, cuando las emociones están yéndose de carril, digamos, es la parte prefrontal la que inhibe las emociones y nos permite racionalizar la situación. Como decíamos, la amígdala que es la que etiqueta las experiencias, es la que da la valoración emocional de cada una de las cosas que nos pasan. Entonces, si el impacto emocional es muy fuerte, ya sea porque es una buena sorpresa, es agradable, es lindo, lo aprendemos más rápido y queda fijado, o si es un impacto por una catástrofe, un accidente o lo que sea, también es una emoción fuerte y deja grabado un montón de datos que están dando vuelta por el cerebro. La amígdala es una estructura en el cerebro que está en cada uno de los hemisferios, que tiene una forma también de almendra, claro, por eso se le llamó amígdala. El hipocampo que hablábamos recién, que alguien fisionomista que lo descubrió, digamos, le vio que tenía una forma parecida al caballito de mar, por eso le puso hipocampo. En realidad es más como una banana, no se parece una C. El hipocampo es el centro integrador, digamos, de todas las emociones, la parte interoceptiva, las sensaciones, y junta todo en una experiencia. Y es el responsable del archivo y la consolidación de esos recuerdos explícitos. ¿Sí? El derecho se especializa más en la codificación del material no verbal, recordar las caras, los gestos, los planos, y el izquierdo es más relacionado con lo verbal, generalmente donde está el lenguaje. La corteza renal, que es la zona, ahí está el hipocampo también, forma parte de esa corteza, y es la formación de los recuerdos explícitos a largo plazo. Y facilita los procesos de reconocimiento, digamos, quedan guardadas memorias que van a facilitar el acceso al hipocampo y después a guardarlo a largo plazo. Es una zona muy importante de la memoria. El diencéfalo participa en la codificación, es una parte que ayuda, digamos, al hipocampo, todo en la consolidación de la memoria, y también las secuencias temporales, tiene en cuenta, digamos, en qué momento van pasando las cosas.
Los ganglios basales es otra zona del cerebro que guarda más recuerdos sistemáticos, digamos, relacionados a estímulo-respuesta. Siempre pasa esto y respondo de esta manera, y va guardando esa información. Para esta situación respondo así. Son aprendizajes de hábitos motores, andar en bicicleta, lo aprendimos, está guardado en esa zona, manejar. Recuerdo de tareas que aprendimos mediante múltiples ensayos. Por ejemplo, cuando los deportistas practican mucho patear penales, es para que quede guardado en esa zona, pum, como patear un penal, y si lo ven a patear a Messi, ni lo piensa, el tipo va y hace pum y la pone donde quiere. Entonces ya está guardado en su cerebro de tanto practicarlo. Y interviene en muchísimas memorias de procedimientos en realidad. Y si se daña esa zona, puede afectar, digamos, el aprender capacidades motoras nuevas. El cerebelo tiene una función muy, muy importante en las memorias sensoriales. El cerebelo está muy involucrado con los movimientos finos. El cerebelo está muy involucrado con el equilibrio. El alcohol va al cerebelo, por eso perdemos el equilibrio. Y guarda memorias, digamos, sensoriomotoras. No se puede extirpar una memoria, porque tiene varios lugares al mismo tiempo donde van tramitos guardados y después reconstruimos toda la memoria. Y a veces cuando se dañan neuronas de una zona, pueden tomar neuronas vecinas que reclutan para guardar aprendizajes motores, por ejemplo. Y volvemos a la persona que perdió movilidad, vuelve a empezar a mover el brazo. Pero no se puede extirpar una memoria, están por todos lados, no hay un lugar específico. Por eso es complejo y por eso no puede guardar tantos detalles, sino que el cerebro más generaliza las experiencias. Y eso nos ayuda a asociarlas con otras cosas para que sea más fácil traerlas. Elizabeth Peirce, supongamos una experiencia que cuentan, dice, hay un accidente, pasa algo, vos vas caminando por una calle. Si no hubiera pasado el accidente o lo que sea, sería una calle normal, no tenés ningún recuerdo específico, es gente, cara desconocida y pasa todo. Pero cuando pasa un acontecimiento que te conmueve de alguna manera, quedan detalles guardados en el cerebro. Y supongamos que pasa eso y al día siguiente nos enteramos por una noticia que al mismo momento que pasó eso había un asesino serial que estaba en la zona. Y nuestro cerebro retrospectivamente puede recordar, por ejemplo, si dan detalles de que tenía una ropa de determinado color, con un sombrero, ¿no? Y decir, yo lo vi. Y el cerebro puede recordar, y lo vi de dónde salió. Y está guardado ahí. Hay un detalle de algo a lo que no le habías prestado atención, pero queda. Hicieron experimentos y más o menos determinaron que por ahí, hasta 24 horas después, podés recuperar imágenes o sensaciones o conceptos o cosas que capturaste en algún momento que no sos consciente de eso, pero que al tomar relevancia en el tiempo lo podés recuperar. Y esta mujer hizo experimentos mostrando, por ejemplo, 60 fotos de categorías, por ejemplo, de animales y herramientas, y al mismo sujeto al día siguiente le mostraba fotos distintas, pero cuando aparecía la categoría de, por ejemplo, las herramientas, les daba un pequeño choque eléctrico. Y la persona le ayudaba a eso a reforzar, no la foto porque eran fotos distintas, pero sí la categoría. O sea, el cerebro puede hasta abstraerse a un nivel que reconoce categorías, sin reconocer específicamente cada foto. Como que puede generalizar. Claro, y fue importante para el día siguiente aprender porque si no venía el choque eléctrico. Y eso reforzó que eran herramientas. Y cada vez que aparecía una herramienta, esta sí, la vi. Y reforzás la categoría. O sea, podés sustraerte, digamos, a niveles muy altos. Pero podés traer memorias retrospectivas. Rodrigo Quian Quiroga es argentino, él. Y estaba trabajando con temas de epilepsia y la memoria. Y hay un caso que yo les decía que íbamos a hablar, que es el caso este de HM, se conoció como HM, después supimos que el nombre era Henry Maraison, que este señor tenía ataques epilépticos y en aquella época se determinó que nacían esos ataques en el hipocampo y se le extrajeron ambos hipocampos. Después de la operación parecía normal, a excepción de que
cada vez que venía un médico y se presentaba y lo hablaba con él, todo, se iba a buscar algo y cuando volvía le decía, bueno, mire, vamos, ¿y usted quién es? No lo reconocía. No podía guardar memorias que habían pasado hace segundos. Era como que nunca había pasado para él. ¿Por qué? Porque le habían extraído los hipocampos. Se llama amnesia anterógrada y en 1953 pasó todo esto. Y Brenda Miller trabajó con él y lo estudió mucho para comprender este fenómeno, y ahí es donde se entendió, digamos, que el hipocampo era fundamental en guardar las memorias de las cosas que nos acontecen. Entonces él era capaz de recordar y le hacía hacer ejercicios, por ejemplo, motores, copiar mirando un espejo una estrella y lo intentaba de nuevo, pero nunca recordaba que estaba haciendo eso. Pero cada vez que lo intentaba de nuevo lo hacía más fácil. Quiere decir que estaba aprendiendo cuestiones motoras sin registrarlo conscientemente, aún no teniendo el hipocampo. Quiere decir que esas memorias se guardaban en otro lado distinto y no era necesario el hipocampo para, que es los ganglios de la base que hablamos antes, donde se guardan eso. Entonces hay distintas zonas del cerebro que guardan las memorias. Y trabajando con eso, él descubrió lo que le llamó una neurona de concepto, y en la jerga, digamos, de las neurociencias se conoce como la neurona Jennifer Aniston, porque le ponía al sujeto fotos de personajes conocidos y él tenía conectados unos sensores en determinadas neuronas, y por ejemplo cuando le ponía una foto de Julia Roberts o de Kobe Bryant o de alguien famoso, no pasaba nada, pero cuando ponía una foto de Jennifer Aniston, esa neurona en particular, una sola neurona, disparaba. Y no era que esa neurona reconocía a Jennifer Aniston con la blusa azul y de perfil. De cualquier forma, reconocía a Jennifer Aniston. Inclusive el nombre Jennifer Aniston, esa neurona disparaba. O el sonido del nombre Jennifer Aniston y esa neurona disparaba. Entonces, esto todavía se está viendo, hace muy poco fue esto, y se está viendo que puede haber una neurona de concepto, digamos, que un concepto se guarde en una neurona que dispare solamente con ese concepto. En otros pacientes vio... ¿Es posible tener una neurona para cada concepto? Es que, de nuevo, sabemos tan poco del cerebro y de su funcionamiento. Con tantos conceptos que manejamos, si vamos a tener una neurona, tendríamos un cerebro así, ¿o no? Sí, hay gente que debe tener muchos conceptos y hay gente que debe tener pocos conceptos. Pero bueno, lo curioso fue, le llamó la neurona, y están estudiando en ese sentido, porque en realidad sabemos muy poco todavía de cómo funciona y guarda las cosas y recupera las cosas en nuestro cerebro. Pero es una posibilidad que se está investigando, digamos. Y de nuevo, esto es ciencia, lo que hoy es verdad, mañana puede ser totalmente descartado o falso. Hablando de falso, Elizabeth Loftus fue una persona que trabajó muchísimo con las memorias implantadas, falsas memorias. Y por ejemplo, en un caso muy famoso, con niñitos, de chicos de 5 o 6 años, hablaba con sus madres y le contaban experiencias de cuando... Mirá, vos cuando tenías 5 años te pasó esto otro, y le decían 2 o 3 cosas que eran verdad en su vida, pero le agregaban una memoria de que se había perdido en un shopping. Y estuviste como media hora perdido y te encontró una persona mayor y te llevó y estaba llorando, ¿verdad? Y hasta un 25% fácil recordaba que le había pasado algo que nunca le pasó. Esta mujer trabaja mucho en los juzgados con el tema de los juicios y los testigos, porque cree que a veces muchas memorias pueden ser implantadas por la forma en que se formula inclusive una pregunta. Y hacía ejercicios, por ejemplo, mostraba un accidente y después en el interrogatorio sobre lo que vimos, lo que presenciamos del accidente, en una filmación, decía, ¿y vos te acordás haber visto bajar a algún chico del colectivo escolar? En Estados Unidos es típico el colectivo amarillo escolar con la... ¿Te acordás haber visto bajar a algún chico? No, no recuerdo. Y después, más adelante, le volvía a hacerle el interrogatorio y le decía, ¿te acordás de haber visto el colectivo escolar? Y esta persona decía, sí, había un colectivo escolar, cuando nunca hubo un colectivo escolar.
Pero la forma en que le preguntó primero si se acordaba del chico que bajaba del colectivo escolar, grabó en la memoria que había un colectivo escolar que nunca existió en la escena. Entonces, ¿qué pasa? Eso llevaba a pensar que puede haber memorias implantadas que son falsas completamente. Y dice, bueno, ¿y cuáles son las condiciones? Primero, la confianza. Y acá lo ligaba a los casos de niños que declaraban haber tenido abusos, que a veces no pasaron, que eran falsas memorias. Y dice, bueno, el psicólogo tiene la confianza, dice, te puede, lo que te diga vos le crees. Sugerir algo que puede haber pasado de una determinada manera y después preguntar si te acordás de eso que te están sugiriendo. Hubo casos donde en un colegio, creo que fue, que en Estados Unidos habían denunciado acoso y todos los chicos habían sufrido teóricamente acoso, metieron presa a mucha gente y de verdad nunca había pasado eso. Pero con los trabajos de ella se determinó que a lo mejor eran todas falsas memorias, digamos, porque había cuestiones que no eran verosímiles en los relatos, pero los chicos sí creían que les pasó. ¿Y eso para cualquier persona o tiene que ser alguien muy vulnerable para que vos implantes ese falso recuerdo? Yo creo que les puede pasar a cualquiera. Podemos tener inclusive falsos recuerdos de nuestra infancia, cosas que no nos pasaron, pero que nos contaron que nos pasaron. Nosotros formamos nuestra memoria muchas veces cuando nuestros padres nos cuentan, y una vez fuimos a tal lado y vos te pasó esto y no recordamos que nos pasó, pero con las veces de escucharlos a ellos contarlo, nos parece que tenemos la memoria de que nos pasó, sin embargo nunca nos pasó nunca. Eso da como miedito. Y bueno, pero por eso es importante que seamos suficientemente humildes de darnos cuenta de que la memoria no es infalible. Y a veces ponernos a discutir cuestiones del pasado, a lo mejor no eran como las percibimos. A lo mejor estamos acá y yo hago un comentario y mañana, por ejemplo, María, vos decís, no, ¿te acordás cuando yo les comenté que? Y la memoria quedó grabada como que en tu cabeza, como que le hiciste vos, cuando el comentario lo hice yo. Y a lo mejor ella también tiene el mismo recuerdo. No, pero si yo dije que pasaba esto. Y por ahí los tres tenemos el mismo recuerdo de la misma situación, pero es una falsa memoria. La memoria es fundamental dormir. El cerebro cuando estamos durmiendo trabaja en recopilar todo eso que pasó, los acontecimientos diarios y ir seleccionando, a ver qué me dejo, qué no dejo, qué tiro, qué descarto, para no sobrecargarlo. ¿Qué asocio con qué? Y entonces, a veces, el problema de memoria puede ser a lo mejor no está durmiendo bien. Algunas recomendaciones para dormir bien. Es necesario dormir en promedio 8 horas. Algunos necesitan un poquito menos, un poquito más, pero en promedio 8 horas. Porque así se cumplen todas las etapas del sueño. No utilizar pantalla después de las 10 de la noche. La luz azul genera en la retina la información de que hay luz. La retina manda información al hipotálamo y en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo dice, es de día, hay que despertarse, y genera todas hormonas para levantarnos y baja la melatonina. Entonces te cuesta más dormirte porque tenés el estímulo de la luz. No tomar café o sustancias estimulantes del sistema nervioso de noche a última hora. El cerebro ama la consistencia, por lo tanto tener una rutina ayuda muchísimo a poder dormir. La gente que le cuesta dormir porque un día se acuesta a las 2 de la mañana, otro día se acuesta a las 10 de la noche, otro día... La rutina ayuda a que el cerebro entienda, bueno, esto vamos a dormir, va a ir apagando de a poco los estímulos. No tomar alcohol de noche, el alcohol te puedes dormir de borracho, pero el cerebro no va a hacer su trabajo, no va a funcionar. Te va a quedar con un coma alcohólico que no te va a acordar de nada. Los ritmos circadianos, por eso después de las 10 de la noche, en teoría, el hipotálamo dice, bueno, ya no voy a comer más, ya es hora de dormir, y apaga el sistema digestivo. Por lo tanto, si te comiste un platazo de ravioles así, te va a quedar ahí y te va a costar poder dormirte. Sobre todo las grasas, porque las grasas son más pesadas y no se digieren bien. Durante el sueño no humor, que es donde no hay movimientos oculares rápidos,
el cuerpo se puede mover. ¿Viste que en la cama te moves? O que hablas. Son esas etapas del sueño donde no hay movimientos oculares rápidos. El sueño aparece con el momento de los movimientos oculares rápidos. Y donde ahí se conectan las neuronas, porque el hipocampo va guardando las memorias y todo, y por ahí aparecen conexiones creativas que al otro día te recordás porque son importantes y inventaste algo nuevo. Cuando descubrieron la fórmula del benceno, me parece, quien la descubrió soñó con una serpiente que se mordía la cola y ahí le quedó eso, recuerdo, como que puede ser la estructura del benceno. Cuando no dormimos bien, que tenemos poco descanso, la amígdala se hiperactiva, entonces estamos generalmente de mal humor. Estamos muy hipersensibles, sí, a cualquier cosa. Y por ahí no sabemos por qué, nos sentimos de muy mal humor, nos molesta todo cuando dormimos poco. No dormir lo suficiente también cuando aumentás de peso, ¿por qué? Porque tenés más grelina en el cuerpo, porque genera más grelina, entonces tenés más hambre y comes más. Cuando dormís poco, si estás haciendo una dieta, te estás contraponiendo la dieta a dormir poco y tener más necesidad de comer. Por eso descansar las 8 horas es súper importante para nuestro cerebro. Entonces, a modo de resumen y repaso de lo que vimos, podemos decir que la memoria humana, si dividimos las memorias en función del tiempo, la memoria sensorial dura menos de un segundo, es los estímulos que tenemos al alcance. La memoria a corto plazo es minutos, poco tiempo donde estamos trabajando con algo y trayendo la memoria al escenario, digamos, todos esos impulsos o esos estímulos. Y después la memoria a largo plazo, que debería durarnos todo el tiempo, todo a lo largo de la vida. Recordamos cosas de cuando éramos chiquitos. Y de nuevo, no es una foto Polaroid, son aproximaciones. Y cada vez que lo traemos lo podemos llegar a modificar. También esa memoria a largo plazo puede ser una memoria implícita, que es inconsciente, algo que aprendimos sin darnos cuenta o que hacemos sin saber cómo lo hacemos. Andar en bicicleta, el equilibrio, ni pensamos en eso, está guardado en los núcleos basales. La memoria puede ser explícita y consciente de algo que aprendimos, queriendo aprenderlo, estudiándolo. De cuestiones procedimentales o de cuestiones declarativas, esos sucesos o cosas que sabemos y que pueden ser episódicas, que aprendimos de alguna manera estudiándolo, o semánticas, que son conceptos o hechos que la parte del cerebro del lenguaje nos ayuda a retener. Pero depende del autor que lean, de cómo se trabaje, se pueden definir de distintos modos los tipos de memoria y todo. Lo importante creo que nos quede claro que no es infalible, que es entrenable, que podemos armar una estructura para tener mejor memoria, que podemos ayudarnos a modificarla y a mejorarla, que antes, por ejemplo, usábamos más la memoria. Yo me acuerdo que nos acordábamos de números de teléfono. Voy a llamar a mi vieja cuando íbamos al teléfono público y discabas el número porque te acordabas los números. Hoy yo no sé el número de mi mujer, de mis hijas. Tengo que ir y buscar hija, mujer, para llamarla. Porque si yo me pierdo el teléfono y me quedo en la calle, no las puedo llamar para avisarle. Porque no lo sé. Antes lo sabíamos a los números de teléfono de mamá, de casa, de los primos, de todo. Del trabajo. Y nos acordábamos. La tecnología te ayuda por un lado, pero te desafía la memoria por el otro. Y para mantener la memoria activa, aprender cosas, participar, leer, nos ayuda muchísimo. Aprender un idioma distinto, lo didáctico, lo motor, un instrumento musical, todo nos ayuda a mantener una buena memoria y a construir un capital, digamos, cognitivo que nos dé mayor refuerzo a la hora del deterioro cognitivo que es natural del tiempo, ¿no? Entonces, puede que una demencia o un Alzheimer no llegue nunca, porque tenemos un capital cognitivo para combatir ese tema. Ahora que la longevidad del ser humano es
normal, más común. Todos los neurotransmisores que se construyen para comunicar de una neurona a otra, algunos son reabsorbidos y otros se rompen, se pierden, y el líquido encefalorraquídeo es el que pasa y limpia todo eso. Si eso no ocurre, si vos no te das el tiempo para esa recuperación, la alimentación de las neuronas también a través del sistema sanguíneo y todo, los oligodendrocitos, todo ayuda a sostener, toda la glía, a sostener las neuronas. Y ese mantenimiento se hace mientras dormimos. Si eso no se hace, pasa eso, se contamina el cerebro, se intoxica y van muriendo neuronas y vamos perjudicando todo el sistema, porque eso también controla cómo funciona todo el sistema endocrino y se descompensa todo. La idea con compartirles esto de la memoria era más que nada que veamos lo complejo que es, que entendamos que a veces los recuerdos no son tan... Claro, entonces por ahí a veces ponerte a discutir por cosas que pasaron y andás a ver si es como lo interpreté yo, como lo interpretaste, lo guardaste vos. Y también esto de tratar de encontrar estrategias para mejorar el sistema de memoria, ¿no? Y acordarnos de más cosas.